Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las gráficas de estadística, que es otro subtema. Vamos a hablar sobre su objetivo, el cual nos dice que es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Uno de este tipo de gráficas es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias nos dice que es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Aquí en el ejemplo nos dice que la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres y que tenemos que construir un polígono de frecuencias con estos datos. Aquí tenemos los pulsos, son 40 datos, son 40. Y aquí ya tenemos otra tabla en donde ya tenemos las clases. Aquí las clases son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 7 clases. Y tenemos la frecuencia. La frecuencia tenemos que asegurarnos que sean los 40 datos que se nos presentan acá. Tenemos 12, 26, 37, 40. ¿Sí? Aquí tenemos nuestros 40 datos. Ahora vamos a ir a Minitab. Aquí en Minitab yo ya capturé los datos. Aquí tengo el pulso en el cual puse las clases que van de 60 a 69, 70 a 79, 80 a 89, 90 a 99, 100 a 109, 110 a 119 y 120 a 129. Fue lo que puse aquí en pulso. Aquí también agregué la marca de clase. La marca de clase, como vimos en nuestro ejemplo de distribución de frecuencias, es el promedio de nuestro pulso. Es decir, aquí pues tenemos un intervalo, ¿no? Nuestro límite inferior, nuestro límite superior. Si sumamos estos dos y lo dividimos entre 2, nos da este resultado. Igual acá, si sumamos estos dos, lo dividimos entre 2, nos da este resultado. Y así consecutivamente. Entonces agregué las 7 marcas de clase y aquí también puse la frecuencia. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es crear un polígono de frecuencias. Aquí vamos a elegir gráfica. Vamos a elegir una gráfica de barras. Aquí vamos aquí dice conteos de valores únicos. Aquí nosotros le tenemos que poner valores de una tabla, ya que es la tabla que nosotros tenemos acá, ¿no? Vamos a elegir una simple. Y aquí pues yo ya lo había elegido. Aquí tenemos que elegir donde dice variables de gráficas, le vamos a elegir frecuencia, ¿ok? Y aquí en variables categóricas vamos a elegir marca de clase. Vamos a ponerle una etiqueta en la cual vamos a poner polígono de frecuencias, pulso de mujeres, ¿ok? Vamos a agregar acá. Acá también yo tuve que hacer otro movimiento, ya que si lo elegía nada más así, me lo daba en barras. Entonces acá yo me vine en mostrar datos y le agregué símbolos y líneas de conexión. ¿Para qué? Pues para que mi gráfica se viera así. Aquí ya tenemos nuestro polígono de frecuencias, el cual son líneas conectadas. Y aquí tenemos en el eje de las X tenemos las marcas de clase. En el eje de las Y tenemos nuestra frecuencia. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros vamos a realizar un polígono de frecuencias. Guardo esto. Y ahora nos vamos a ir a nuestra presentación. Aquí nos está dando un ejercicio en el cual nos dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos. Aquí tenemos, en el otro ya nos estaba dando la tabla, ya nos estaba dando esto, que era lo que nosotros necesitamos para crear nuestro polígono de frecuencias. Aquí nada más nos está dando los datos, nos está dando los 40 datos. Entonces nos vamos a ir a Minitab. Voy a abrir mi archivo.
que yo ya lo guardé aquí. Yo ya lo hice acá. Yo ya hice las clases. Igual me fui por 7 clases. Entonces acá tengo las 7 clases. Son 7 intervalos. Tenemos la marca de clase y tenemos la frecuencia. En nuestras clases, como yo elegí 7, pues recordemos que en un ejemplo pasado nosotros ya sabemos cómo elegir las clases, cómo sacar nuestro límite superior, nuestro límite inferior de cada clase, cómo sacar la marca de clase y pues también la frecuencia, ¿no? Entonces, mis intervalos quedaron así, de 55 a 60, de 61 a 66, de 67 a 72, de 73 a 78, 79 a 84, 85 a 90 y 91 a 96. Si nos vamos a nuestra tablita de acá, nuestro dato menor era 56 me parece. Pero pues, y nuestro dato mayor era 96. Pero como yo elegí 7 intervalos, entonces tomé como dato menor 55 y de esta manera me quedaron todos los datos incluidos en las clases, en mis 7 clases. En marcas de clases me quedaron 57.5, 63.5, 69.5, 75.5, 81.5, 87.5 y 93.5. Y en frecuencia, pues me quedó en en la primera clase 13, en la segunda 7, en la tercera 9, en la cuarta 2, en la quinta 4, en la sexta 4 y en la séptima 1. De esta forma tenemos 13 más 7, 20, 29, 31, 35, 39, 40. Aquí tenemos los 40 datos, entonces nos damos cuenta que quedó bien nuestra tabla, ¿no? Ahora vamos a hacer nuestro polígono de frecuencias, que es lo que nos interesa. Vamos a hacer lo mismo que con el ejemplo. Vamos a elegir acá valores de una tabla. Vamos a elegir simple. Y vamos a elegir, aquí ya tenemos, ya se eligió frecuencia, marca de clase. Acá en etiqueta le voy a poner polígonos de frecuencias. Pulso de hombres. Ok, acá en mis datos pues ya los tengo como los quiero ver. Y le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos nuestro polígono de frecuencias. Si nos damos cuenta, aquí tenemos nuestras marcas de clase y acá tenemos nuestra frecuencia. De esta forma nos queda nuestro polígono de frecuencias del pulso de hombres. Ahora bien, vamos a ver otro tipo de polígonos de frecuencias. Este es polígono de frecuencias relativas. Aquí nos dice que utiliza frecuencia relativa, esto es proporciones o porcentajes en la escala vertical. Si nos dimos cuenta en este ejemplo, utilizamos la frecuencia, ¿no? El total de datos que teníamos en cada clase. En este caso, en las frecuencias relativas vamos a usar, pero el porcentaje en cada clase. Aquí tenemos un ejemplo, el cual nos dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Aquí tenemos el que se nos dio en el primer ejemplo, la tabla, en el cual tenemos acá la frecuencia. Acá tenemos otra en la que ya nos presenta la frecuencia relativa, es decir, el porcentaje. Sabemos que este resultado nos dio a partir de que dividimos la frecuencia entre el número de datos que tenemos, ¿no? Entonces, 12 entre 40 nos dio el 30%, 14 entre 40, 35%, 11 entre 40, 27.5%, 1 entre 40, 2.5 y así, ¿no? Ahora nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a ir a Minitab. Aquí yo ya a la tabla que tenía anteriormente para sacar nuestro polígono de frecuencias le agregué la frecuencia relativa. Entonces aquí en gráfica nos vamos a ir a gráfica de barras, vamos a seleccionar valores de una tabla en simple.
Y acá, pues como hace rato hicimos la de frecuencia, le vamos a borrar y vamos a seleccionar frecuencia relativa. Acá en variable categórica se va a quedar igual en marca de clase. Le vamos a agregar una etiqueta en la cual vamos a poner polígono de frecuencias relativa del pulso de mujeres, ¿ok? Vamos a darle a aceptar. Y aquí podemos observar que ahora en lugar de una frecuencia normal nos está dando una frecuencia relativa. Ya estamos hablando de porcentaje. Por ejemplo, en 64.5, que es nuestra primera marca de clase, nos está dando el 30%. En 74.5 nos está dando el 35%, perdón. Acá en 84.5 nos está dando el 27.5, acá 2.5, 2.5, acá pues no tenemos nada, y acá 2.5. Y es así como realizamos el polígono de frecuencias relativas. Ok, ahora vamos a seguir con nuestra presentación. Acá nos dice la siguiente tabla, pues vamos a utilizar el ejercicio de hace rato, ¿no? Hace rato sacamos el polígono de frecuencias, pero ahora nos está pidiendo el polígono de frecuencias relativas. Ok, entonces aquí nos vamos a ir otra vez a Minitab y vamos a utilizar esta gráfica, esta tabla. A esta tabla yo le agregué la frecuencia relativa, igual como en el ejemplo. Dividí la frecuencia entre el total de nuestros datos. Entonces, aquí 3 entre 40 me dio 32.5, 7 entre 40, 17.5, 9 entre 40, 22.5, 2 entre 40, 5.0, 4 entre 40, 10 y 1 me quedó 2.5. Si sumamos todo esto nos da un total de 100%. Vamos a hacer lo mismo que nuestro ejemplo. Vamos a hacer nuestra gráfica. Vamos a agregar valores de una tabla, vamos a elegir una simple y aquí pues vamos a elegir en lugar de frecuencia, frecuencia relativa. Ok, aquí ya en variable categórica ya tenemos marca de clase. Aquí en etiquetas igual vamos a poner polígono de frecuencias relativas, pulso de hombres, ok. Y aquí vamos a ver cómo nos quedó nuestro polígono de frecuencias. Aquí en lugar de frecuencias nos quedó porcentajes. Entonces acá podemos ver que nuestra marca de clase 57.5, que es nuestra primera marca de clase, nos quedó 32.5, acá 17.5, acá 22.5, acá 5, acá 10, 10 y acá nos quedó 2.5. Y esto son los ejemplos o son la forma de crear un polígono de frecuencias y un polígono de frecuencias relativas. Vamos a seguir con nuestra presentación viendo más ejemplos de nuestro capítulo 2. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre otro tipo de gráfica dentro de nuestras gráficas estadísticas. Esta gráfica es la gráfica de ojiva. La gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Aquí tenemos un ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Muy bien, nos vamos a ir a Minitab. Y aquí yo ya capturé mis datos, los que vamos a necesitar para hacer una gráfica de ojiva. Los datos que vamos a necesitar son la frontera de clase y la frecuencia. En las fronteras de clase aquí tenemos 8. ¿Y cómo obtuvimos nuestra frontera de clase? Bueno, para empezar, las fronteras de clase nos van a ayudar para saber cuántos datos tenemos de nuestro límite superior a nuestro límite inferior de cada clase.
Esto nos ayuda a saber cuántos datos tenemos en cada intervalo. ¿Cómo obtenemos la frontera de clase? Por ejemplo, nos vamos a ir acá y vamos a regresar un poquito a nuestro ejemplo anterior. Nos vamos a ir acá. Acá si nos damos cuenta, acá tenemos 7 intervalos, ¿no? Aquí tenemos límite inferior y límite superior. En cada clase tenemos un límite inferior y un límite superior. Para nosotros poder sacar nuestro límite, nuestra frontera de clase, perdón, tenemos que sumar el límite superior de nuestra clase con el límite inferior de la siguiente. Por ejemplo, nos vamos a regresar a Minitab. Aquí tenemos 69.5. Ese 69.5 lo obtuvimos de sumar 69 más 70 y de dividirlo entre 2. Es así como nosotros vamos a obtener nuestras fronteras de clase o como obtuvimos nuestras fronteras de clase. Nos vamos a regresar a Minitab. Entonces, para que podamos entender mejor cómo va a funcionar esta frontera de clase o cómo nos ayuda, podemos decir que del dato 59.5 a 69.5 tenemos 12 datos. De 69.5 a 79.5 tenemos 14 datos. De 79.5 a 89.5 tenemos 11 datos. De 89.5 a 99.5 tenemos un dato. Y así sucesivamente. Muy bien, ahora para realizar nuestra gráfica de ojiva, nos vamos a ir a gráfica y vamos a seleccionar gráfica de barras. Vamos a elegir valores de una tabla y vamos a elegir una tabla simple. Aquí en variables de gráfica vamos a elegir frecuencia y en variable categórica vamos a elegir frontera de clase. En opciones de gráfica, aquí es importante que nosotros apliquemos que en porcentaje acumulado queremos acumular Y en X, ya que si recordamos, la gráfica de ojivas dice que son acumulados. Aquí en escala no le vamos a mover nada y acá en etiqueta vamos a poner gráfica de ojiva, pulso de mujeres. Ok. Aquí en mostrar datos, igual es importante que pongamos que los datos los queremos en símbolos y en líneas de conexión. Vamos a ponerle a aceptar. Y aquí vamos a ver nuestra gráfica de ojiva. Aquí si nos damos cuenta y si recordamos la definición de gráfica de ojiva. Vamos a ver. Gráfica de ojiva, aquí nos dice que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican debajo de algún valor en específico. Vamos a recordar esta parte, ¿no? Esta parte, para que ahorita podamos analizar nuestra gráfica de ojiva. Nos vamos a regresar a Minitab y aquí nos dice que podemos ver que, por ejemplo, aquí nuestra marca de clase 79.5, tenemos que por debajo de esta frontera de clase tenemos 26 valores. Debajo de 89.5, que es nuestra siguiente frontera de clase, tenemos 37 valores. Y así, por ejemplo, llegamos a nuestra última frontera, que es 129.5, y tenemos que debajo de eso tenemos 40 valores, que los 40, que sabemos que bien que nos están ofreciendo 40 datos. Entonces, de esta manera podemos representar una gráfica de ojiva. Volviendo a nuestra presentación, aquí nos muestra un ejercicio respecto a la gráfica de ojiva. Acá nos dice que la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Nos vamos a ir a Minitab y aquí yo ya capturé la frontera de clase y las frecuencias. Estas fronteras de clase las obtuve a partir del ejercicio anterior, en la cual nos pedía un polígono de frecuencia. Yo ya había sacado las clases, obtuve 7 clases y así que a partir de ahí obtuve las fronteras de clase. Primera frontera quedó de 54.4, la segunda de 60.5,
perdón, aquí es 54.5. 54.5, después 60.5, 66.5, 72.5, 78.5, 84.5, 90.5 y 96.5. Aquí igual, de 54.5 a 60.5 tenemos 13 datos, de 60.5 a 66.5, 7 datos, de 66.5 a 72.5, 9 datos, de 72.5 a 78.5, 2 datos, de 78.5 a 84.5, 4 datos, de 84.5 a 90.5, 4 datos y de 90.5 a 96.5, 2 datos. Muy bien, vamos a hacer nuestra gráfica de ojiva con estos datos. Vamos a poner acá valores de una tabla, vamos a elegir una tabla simple. Aquí le vamos a poner frecuencia y acá en variable categórica le vamos a poner frontera de clase. Ok, vamos a poner opciones de gráfica y aquí le vamos a poner acumular en Y. Aquí en etiqueta le vamos a poner gráfica de ojiva, pulso de hombres. Ok, mostrar datos, vamos a quitar barras y vamos a poner símbolos y líneas de conexión. Vamos a poner aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de ojiva respecto al pulso de hombres. Aquí tenemos nuestras fronteras de clase y aquí tenemos el acumulado de frecuencias. Ok, podemos ver por ejemplo que abajo de 54.5 no tenemos ningún dato. Abajo de 60.5 tenemos 13 datos. Abajo de 66.5 tenemos 20. Abajo de 72.5 tenemos 29. Abajo de 78.5 tenemos 31. Abajo de 84.5 tenemos 35. Abajo de 90.5 tenemos 39. Y abajo de 96.5 tenemos 40 datos. Ok. Aquí no me aparece. Ahora vamos a ver. Sí, miren, ya apareció. Aquí tenemos 40 datos. Y bien, así es como se hace una gráfica de ojiva. En este caso, para representar el pulso de hombres, para ver los datos acumulados por cada frontera de clase y por cada frecuencia. Muy bien, ahora vamos a continuar con otro tipo de gráfica, el cual es la gráfica de puntos. Aquí nos dice que una gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Muy bien, nos vamos a ir a Minitab. Aquí yo ya capturé los pulsos de mujeres, que son 40 datos. Aquí los podemos observar. Ahora, para crear una gráfica de puntos, vamos a elegir acá en gráfica y vamos a elegir acá donde dice gráfica de puntos. Vamos a elegir una gráfica simple, ya que nada más tenemos una columna. Vamos a elegir y aquí le vamos a poner pulso de mujeres. Aquí podemos ponerle una etiqueta al cual vamos a poner gráfica de puntos, pulso de mujeres. Ok. Y aquí le vamos a dar en aceptar. Si nos damos cuenta, aquí ya nos arroja nuestra gráfica de puntos. Aquí el software nos está marcando los intervalos con una diferencia de 9. Aquí tenemos 63, 72, 81, 90, 99, 108 y 117. Si nosotros le ponemos acá el cursor a cada puntito, entonces nos va a decir que este primer dato se encuentra entre la frontera de clase 59.5 a 60.5 y este dato está en la fila 4. Si nosotros nos vamos aquí en la fila 4, aquí tenemos 60, que sería el dato que nos está dando aquí. Ok.
Aquí tenemos que el segundo dato está en la fila 29 con la misma frontera de clase, y el último dato lo tenemos en la fila 35. Acá igual, en esto nos da la fila donde podemos encontrar el dato, y nos da la frontera de clase. Si nos damos cuenta que acá tenemos 3, acá tenemos 4, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que este sería nuestra moda, ¿no? Acá tenemos 14 datos que sería nuestra moda. Y así nos va representando cada los valores que tenemos, ¿no? Esta gráfica de puntos es muy usual para hacer gráficas con datos menores a 50, ya que pues si tenemos muchos datos, los puntos pues casi no se aprecian. En este caso pues nuestros datos son 40, así que pues nos es funcional. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Aquí nos dice que la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Vamos a construir una gráfica de puntos con estos datos. Ahora nos vamos a ir a Minitab. En este caso pues yo ya capturé los 40 datos de los pulsos de hombres. Ahora vamos a hacer nuestra gráfica. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar gráfica. Vamos a poner gráfica de puntos, una gráfica simple, y aquí le vamos a poner el pulso de hombres. Acá en etiquetas le vamos a poner gráfica de puntos del pulso de hombres. Ok. Y aquí vamos a analizar los datos, ¿no? Aquí, al igual que el anterior, nos aparece cada dato, nos dice en qué fila está y a qué clase o con qué frontera de clase pertenece. Aquí podemos observar que, por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Por lo que al parecer en esta ocasión tenemos dos modas. Que serían en esta fila. Por ejemplo, este es fila 7, que sería nuestro dato 60. Y dato fila 2, que sería 64. Y bien, es así como podemos realizar una gráfica de puntos. Ahora vamos a ver otro tipo de gráficas. Vamos a regresar a nuestra presentación. Ahora vamos a hablar de otro tipo de gráfica. Esta es la gráfica de tallo y hojas. Una gráfica de tallo y hojas representa datos cuantitativos separando cada valor en dos partes. El tallo, el dígito ubicado en el extremo izquierdo, y la hoja, el dígito en el extremo derecho. Aquí tenemos un ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de tallo y hojas. Para esto nos vamos a ir a nuestro software de Minitab, y aquí yo ya tengo capturado los 40 datos del pulso de mujeres. Nos vamos a ir a gráfica y nos vamos a ir a una gráfica de tallo y hojas. Vamos a seleccionar pulso de mujeres, y aquí incremento le vamos a poner de 10. Vamos a poner aceptar. Y aquí nos desglosa los datos. Por ejemplo, aquí son datos acumulados de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Aquí donde tenemos esto, nos dice que está la media. Es por eso que nos lo da en paréntesis. Por ejemplo, aquí tenemos en los primeros tenemos 3, 7, 12 datos, que son los que nos dice acá. Acá tenemos 12. Aquí pues no lo va acumulando porque tenemos este dato nos lo da en paréntesis, entonces no lo acumula. Pero si lo vemos de abajo hacia arriba, aquí sí podemos ver, por ejemplo, el primero en los
esta segunda columna nos dice, por ejemplo, que aquí estamos hablando de los 60, acá de los 70, acá de los 80, acá de los 90, acá de los 100, acá de los 110, acá de los 120, ¿ok? Entonces aquí nos dice que de los 120 tuvimos un dato, acá en 110 no tuvimos ninguno, por eso el acumulado sigue siendo de 1. Acá en los 100 tuvimos 1, por eso el acumulado ya es de 2. Y acá en los 90 tuvimos 1 también, por eso ya tenemos un acumulado de 3. Aquí en los 80 tuvimos un acumulado de 11, por eso ya tenemos un acumulado de 14. Por ejemplo, acá, como ya dijimos que pertenece a cada por ejemplo, aquí estamos hablando de los 60, aquí podemos decir que tuvimos 1, 2, 3 60, 1, 2, 3, 4 64 y 1, 2, 3, 4, 5 68. Acá tuvimos 14 datos, que es donde se encuentra nuestra media, y acá tuvimos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 72 y 1, 2, 3, 4, 5, perdón, tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 72 y tuvimos 6, 76. Acá en los 80 tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 80 y 5, 88. Acá tuvimos un 96, un 104 y un 124. Y es así como nuestra gráfica de tallo y hojas nos desglosa nuestros datos. Ahora vamos a realizar un ejercicio. En este ejercicio nos dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres y vamos a construir una gráfica de tallos y hojas con estos datos. Nos vamos a ir a Minitab. Yo aquí ya capturé los 40 datos de los pulsos de los hombres y vamos a hacer lo mismo que con el ejemplo. Nos vamos a ir aquí a gráfica, vamos a elegir gráfica de tallo y hoja, vamos a agregar pulso de hombres y vamos a hacer un incremento de 10. Y aquí ya lo tenemos desglosado. Aquí tenemos en nuestro primer dato, tenemos 6. Aquí se encuentra nuestra media, por eso lo tenemos en paréntesis. Acá de abajo hacia arriba tenemos un dato. Acá tenemos 7 y con el acumulado de 1 serían 8. Acá tenemos 10 y con el acumulado de 8 serían 18. Ok. Aquí podemos observar que en los 50 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 56. En los 60 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 60. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 64 y 2, 68. Acá en los 70 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 8, 72 y 276. Acá en los 80 tenemos 484 y 388 y tenemos un 96. Y es así como podemos observar cómo nuestra gráfica de tallo y hojas nos desglosa nuestros datos. Vamos a ver ahora otro tipo de gráficas. Ahora vamos a ver lo que es la gráfica de barras. Aquí nos dice que la gráfica de barras se utilizan barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras múltiples contiene 2 o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar 2 o más conjuntos de datos. Acá tenemos un ejemplo, el cual nos dice que en la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Tenemos que construir una gráfica de barras con estos datos. La gráfica de barras es una gráfica un poco más sencilla.
Aquí yo ya capturé el pulso de mujeres, son 40 datos. Nos vamos a ir a gráfica y vamos a elegir gráfica de barras. Acá pues vamos a elegir de valores únicos porque pues nada más tenemos una columna. Vamos a elegir algo simple y vamos a poner acá pulso de mujeres. Acá en opciones de gráfica, perdón, acá en mostrar datos, vamos a ponerle que queremos que nos presente nuestros datos en barras, ya que pues es lo que nos interesa. Vamos a ponerle con la etiqueta que va a decir gráfica de barras, pulso de mujeres. Ok, vamos a ver cómo nos muestra esto. Aquí tenemos nuestra gráfica. Aquí nosotros, por ejemplo, si queremos ver el total de datos que tenemos en cada barrita, le ponemos agregar etiquetas y aquí ya tenemos. Por ejemplo, tenemos a 3 personas, a 3 mujeres con un pulso de 60. Tenemos a 4 con un pulso de... a 3, perdón, con un pulso de 64. Tenemos a 5 con un pulso de 68. Aquí tenemos nuestra moda, es el dato que más se repite, que sería 72, tenemos 8 personas aquí. En 74 tenemos 1, 76 tenemos 6, en 80 tenemos también 6, en 88 tenemos 5 y en 96, 104 y 124 tenemos tenemos una persona. ¿Ok? Aquí, como podemos observar, la gráfica de barras es, podemos decir, la más sencilla de hacer, la más sencilla de realizar, pero que pues también nos ayuda para organizar nuestros datos. Ahora aquí en nuestra presentación nos da un ejercicio en el cual nos dice que tenemos los pulsos de los hombres y pues también tenemos que construir una gráfica de barras. Nos vamos a ir acá. Aquí también yo ya capturé el pulso de los hombres. Nos vamos a ir a gráfica y nos vamos a ir a gráfica de barras. Lo mismo que con el ejemplo, vamos a agregar una gráfica simple. Vamos a agregar pulso de hombres y vamos a agregar una etiqueta de gráfica de barras, pulso de hombres. Ok. Vamos a ver si nuestros datos los pedimos en barras. Si está, vamos a darle a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica. Vamos a agregarle la etiqueta de datos para ver cuántos datos tenemos en cada barrita. Aquí podemos ver algo interesante. Tanto en el pulso de hombres como en el pulso de mujeres se repite la moda, 72. Aquí en 56 tenemos 6 hombres con ese pulso. Acá tenemos 7 y 7, en 60 y 64, acá en 68 tenemos 2, 76 tenemos 2, 84 4, en 88 3 y en 96 1. Es así como vamos a realizar nuestra gráfica de barras. Es algo muy sencillo pero también muy funcional. Vamos a regresar a nuestra presentación para ver otro tipo de... Bien, ahora vamos a ver otro tipo de gráfica, el cual es la gráfica de Pareto. Como definición tenemos que una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Aquí tenemos un ejemplo en el cual nos dice que una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar una gráfica Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Vamos a ir a Minitab. Yo aquí ya tengo los datos. Aquí, como podemos observar, son muchos datos. Este tipo de gráfica nos permite analizar muchos datos. Nos vamos a
para ver la gráfica de Pareto, nos vamos a ir aquí donde dice estadística y acá donde dice herramientas de calidad, acá podemos encontrar diagrama de Pareto. En defectos o datos de atributos vamos a ponerle el defecto y acá en frecuencias le vamos a poner la cantidad. En opciones le vamos a poner un gráfica de Pareto. Calidad. Ok. Y acá en el porcentaje que nosotros queremos analizar le vamos a poner .999. Vamos a darle ahora a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de Pareto. Aquí, como podemos observar, aquí nos está dando el tipo de defecto, nos lo está dando en el eje de las X. Aquí tenemos corto por soldadura, ausente, desalineado, soldadura mal refluida, soldadura insuficiente, levantado, pin levantado, invertido, dañado, equivocado. Si nos damos cuenta, acá tenemos un lo tenemos de forma decreciente, ¿no? Van de mayor a menor. Aquí tenemos la cantidad, aquí tenemos sería la frecuencia y acá tenemos la frecuencia relativa, que estamos hablando de porcentajes. Aquí en la frecuencia podemos ver que tenemos algo de forma ascendente. Y acá podemos verlo de esta mejor forma. Acá vemos cómo va de forma decreciente, que estamos hablando de 1021 piezas, 925, así hasta llegar hasta 19, ¿no? Igual el porcentaje. En el porcentaje pues estamos hablando de algo decreciente. En el acumulado, que es el porcentaje, lo relativo, aquí sí estamos viendo algo algo ascendente, ¿no? Aquí podemos observar nuestra gráfica de Pareto. Ahora vamos a ir otra vez a nuestra presentación. Aquí tenemos otro ejemplo en el que nos dice que una empresa de inyección de plásticos requiere analizar su proceso de la última vez para mejorar la calidad de su proceso. Realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales debe enfocar para mejorar su calidad. Ahora nos vamos a ir a Minitab para ver estos resultados. Aquí igual yo ya tengo los datos. Vamos a ver nuestra gráfica. Vamos a ver aquí en herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Igual vamos a poner en atributos, le vamos a poner defecto y acá le vamos a poner la cantidad. Opciones, gráfica de Pareto. Y acá también le vamos a poner un 99.99%. Aquí tenemos nuestra gráfica. Igual vemos aquí algo de forma decreciente, en la cual tenemos en el eje de las X los problemas, que tenemos malformaciones, coloración incorrecta, huecos, rebaba excesiva, marcas negras, acabado incorrecto, piel de naranja y líneas de flujo visibles. Acá tenemos la cantidad que ha salido defectuosa y acá pues el porcentaje, ¿no? Si nos vamos a nuestro ejemplo, nos dice que debemos determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben de enfocar para mejorar la calidad. Pues acá, si nos damos cuenta, los mayores problemas pues son las malformaciones y una coloración incorrecta. Debemos de ver que para mejorar la calidad se debe de empezar a trabajar por ahí, ¿no? Que son los que nos dan mayores problemas. Aquí vemos la cantidad y pues si vemos que son muchos a comparación de los demás. O sea, por ejemplo, acá vemos que de huecos hay 147 y acá pues es casi el doble, ¿no? Entonces, por conclusión, pueden empezar por las malformaciones y la coloración incorrecta para empezar a mejorar la calidad. Y es así como terminamos la gráfica de Pareto y también como damos por finalizada nuestra actividad 1.
Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo.